Bueno, la idea es, de fotografía desde chico me gustó mucho. Yo veía que las máquinas sacaban algo mágico y sobre todo los cajones de las plazas de armas. Entonces me gustaba mucho eso y yo siempre iba a la plaza porque vivía frente a la plaza de armas de Salamanca, que había que usar sales, había que usar papeles especiales, había que usar negativos y me empezó a interesar. Posteriormente yo me fui a estudiar a La Serena, donde estuve 6 años, y allá también en el colegio, en el seminario de La Serena, logré yo tomar contacto con muchas personas que sacaban fotos. Incluso nos llevaban a ferias desde el colegio, donde habían ferias relacionadas con la fotografía y máquinas fotográficas. Cuando yo empecé a trabajar en Santiago, también logré comprar unas máquinas alemanas que fueron muy buenas y donde logré muy buenas fotografías, pero en Santiago. Y posteriormente yo me trasladé por voluntad propia aquí a esta linda tierra de Salamanca, donde nuevamente empecé a trabajar yo. Y me daba la oportunidad de hacer cosas en mi trabajo relacionadas con la fotografía. Entonces, en una ocasión, un señor del registro civil nos dijo que él tenía el conocimiento de poder montar acá el registro civil, pero para dar carnet de identidad, porque la gente iba desde Salamanca, iba a Illapel a sacar el carnet de identidad. Entonces él nos dio la oportunidad de que sacáramos nosotros las fotos. Con el pasar del tiempo aprendimos nosotros y montamos un cuarto oscuro y empezamos a estudiar cómo era el sistema, que era con máquinas con rollo. Es decir, uno sacaba la foto, las mandaba a un laboratorio, se las devolvían y uno quedaba impresionado con esas cosas y le devolvían los negativos, cosa que yo guardo todavía todos mis negativos. Cometimos muchos errores, pero logramos dar con las sales, con las temperaturas de las aguas y todo relacionado con el secado de papel, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, a raíz de lo mismo, empezamos a sacar fotos de los paisajes. Íbamos al campo y este señor, con muy buenas ideas del registro civil, nos dijo: ¿y por qué no sacamos a la gente del campo el carnet de identidad? Vamos al campo, ustedes van conmigo, sacamos la foto, yo llevo los datos. Así que la gente incluso del campo, de Concumén, Chanquilla, Batuco, de las partes más lejanas, San Agustín, Cullagua, y aquí en Salamanca no habían fotógrafos, salvo don Luis, que estaba en la plaza. Entonces, en vista de eso, la gente no hallaba a quién acudir cuando habían casamientos y bautizos. En una oportunidad nos contrataron y nos resultó bastante bien, pero teníamos que usar 2 cámaras porque tuvimos una mala experiencia con una sola cámara, que nos salió fallado el rollo y no salió ninguna fotografía del matrimonio, entonces fue un fiasco. Nosotros a veces estábamos 2, 3 de la mañana sacando fotos porque había que entregarlas al otro día. Yo ahora, si yo quiero comprar un rollo fotográfico, tengo mis máquinas con rollo, pero ¿dónde? Quiero comprar papel, ¿dónde? Quiero comprar las sales para hacer yo mismo las fotos, los termómetros, qué sé yo, todo lo que era antiguamente el devenir de todo esto de la fotografía. Y de repente empezó esta explosión, empezaron a salir cosas especiales para hacerle a la fotografía. Es decir, transformarla, sacarle las pifias. Por ejemplo, en este momento yo tengo una fotografía antigua y la puedo arreglar, la puedo transformar, le puedo agregar una persona. Es decir, nos instruíamos por libros. En ese tiempo no se usaba el Google, ni mucho menos. Entonces buscábamos libros y los libros argentinos eran muy buenos en ese aspecto y nos mandaban material.
cómo teníamos que hacer. Incluso yo tengo un cuaderno donde hice mis 2 o 3 fotografías, mis primeras fotografías. Hace poco tiempo éramos un pueblo olvidado del mapa. En el fondo Salamanca, no sé por qué se conocía, por un terremoto que hubo el 71, el 65 también fue afectado. Entonces es conocido como un terreno de brujas, de tradiciones, qué sé yo, que la gente cuenta historias y siempre se llevó de boca en boca. Aquí en la ciudad no había luz hasta el año 50. Un grupo de señores acá, de personalidades, de alcaldes, lograron tener la luz eléctrica, pero con un motor que duraba desde las 6 de la tarde hasta las 12 de la noche. Pero había postaciones, había luz en la casa, que era lo esencial. Por lo tanto, no habían artefactos eléctricos. No se conocían. Los refrigeradores que yo conocí eran a parafina. La idea era encender la parafina y prendía como una estufa. Entonces, el sistema de refrigeración es por intermedio de calor. Cuando no teníamos escuela, nosotros tuvimos que salir espontáneamente y con gran sacrificio cuando íbamos en tren desde aquí de Salamanca hasta Serena, en tren. Demorábamos 12 horas. Entonces fue un sacrificio muy grande que hicieron nuestros antepasados con muy pocas personas. Entonces la juventud no tenía nada que hacer, se dedicaba al campo o se iba de aquí. Y con esto de la minería, los jóvenes tuvieron una oportunidad muy grande. Cuando hubo la reforma agraria se subdividieron los terrenos y cada uno administraba su parcela. Y gracias a esos pioneros, a esas personas que lograron tener hijos profesionales actualmente. Y ya hace como 10 o 15 años atrás empezaron a salir muchos profesionales del campo. Y gracias a eso el pueblo empezó a surgir en forma económica y también en forma literaria, porque hay mucha gente intelectual también actualmente. Que en una oportunidad un señor Cortés, que era pariente de mi señora, que él era un fotógrafo aficionado, que sacaba las fotos pero a su familia nomás. Entonces él tenía las sales y tenía la cajonera, tenía muchas máquinas y me regalaron ese cajón que me llamaba la atención, pero nunca lo usé porque había que tener placas. En vez de rollo fotográfico eran placas que se ponían, se sacaba las fotos, se disparaba con un flashazo que duraba para una foto solamente y esa placa después se echaba a las sales. En Santiago adquirí una máquina en Raf Schneider muy buena, alemana. Sacaba fotos, iba al Cerro San Cristóbal, iba a las carreras, iba al estadio, sacaba fotos y las mandaba a reproducir. Pero eran con rollo. Entonces empecé a aprender ahí cómo comprar, cómo adquirir una máquina fotográfica, cómo comprar papeles, qué sé yo. Y posteriormente me regalaron máquinas de fuelle. Y la historia continúa cuando aprendimos a comprarnos una máquina profesional, que fue en Canon en ese tiempo, que era muy buena, y Minolta también. Y posteriormente ya compré cámaras más profesionales, una Nikon P500 más o menos. Para ser profesional hay que tener un curso, hay que saber manejar esto, no es llegar y disparar. Como ahora dicen, yo disparo con el celular, bueno, esa es otra cosa, pero el sacar fotos con la máquina fotográfica es un arte.